Bien, pasamos al último bloque del programa, ¿no? De Hablamos desde el Pueblo Adentro, por Radio Integración Boliviana. Les sugerimos y les invitamos a los oyentes y a la audiencia, y también a los que nos están viendo por Facebook, los que nos van a ver por Facebook después de este pequeño análisis que vamos a hacer sobre el debate de candidatos de la Argentina, ¿no? De cara al 19 de noviembre. La semana que viene directamente quedan muy pocos días, y bueno, y vamos a seguir analizando algunas otras cosas durante la semana sobre lo que fueron pasando, pero hoy específicamente vamos a hablar sobre los bloques de derechos humanos y convivencia democrática y relaciones de Argentina con el mundo. Esas son las dos cosas de los videos que seleccionamos, digamos, para poder analizar de alguna forma cuáles fueron las posturas de cada candidato en ese sentido. Al principio del programa fuimos hablando un poquitito sobre las repercusiones que fueron saliendo, ¿no? Y muchas de las repercusiones que salieron, por lo menos desde las tendencias también en las redes sociales y esas cuestiones, se ha impuesto muchos de los temas que se debatieron. Lo que se impuso más es sobre los temas que estaba hablando Sergio Massa. Entonces, desde ese lugar ha crecido bastante las búsquedas sobre los temas que fue diciendo Sergio Massa, y bueno, y va a repercutir mucho, ¿no? El análisis de los medios de comunicación hegemónicos, digamos, que tienen sus intereses empresariales por encima del pueblo, digamos. Van a querer desdibujar de alguna forma todo lo que fue sucediendo, y eso fue lo que fuimos hablando en el primer bloque de Hablamos desde el Pueblo Adentro. Ahora vamos a seguir trabajando un poquitito más sobre eso. Perfecto, tenemos un par de días más, ponerle 2 o 3 días cuanto mucho para seguir hablando de los candidatos, para seguir analizando, opinando, o sea, en pocas palabras, para seguir puteando para uno para el otro, ¿no? Así que tenemos eso, y ahora vamos a ver un pequeño video, vamos a ir pasando videos gorditos así, uno por uno, y vamos analizando. Vamos con el primer video. Bueno, está claro. Trabajó Eso sí, para vos- Ornequian y para las AFJP. Está claro cuál es el diseño de país. Está- La verdad es que en el marco de lo que estamos discutiendo, que es la convivencia democrática, quiero reiterar mi llamado a los distintos sectores de la Argentina, empresarios, trabajadores, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, porque además la convivencia democrática supone, entre otras cosas, el respeto al que piensa distinto. Es interesante que hables de las AFJPs, porque vos sos el que las nacionalizó. Y como consecuencia de ello, se patinaron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, invirtiendo en cualquier cosa y haciendo una dilapidación de recursos. Y eso en parte explica las jubilaciones miserables. Mirá, desde tu gestión, desde $150 cayó a $92 al tipo de cambio paralelo. Mirá el daño que le hiciste a los argentinos con tu masazo. 63.000 millones de dólares vale hoy el Fondo de Garantía, Javier. Digo, debería valer muchísimo más. O sea, si hubieran administrado Pero de no la es que lo manera correcta, dilapidamos, con Macri valía 40, hoy vale 63. pero debería valer todavía muchísimo más. La Digo, ¿qué tiene cuenta que es ver? simple y desgraciadamente, y le pido perdón a la audiencia porque en teoría teníamos que hablar de derechos humanos, teníamos que hablar del respeto y convivencia democrática, volvemos para atrás. Volver a las AFJP es jubilaciones de 5 a 20.000 pesos. Eso es lo que cobran hoy los 21.750 jubilados que tiene la Argentina de AFJP. Lo que decís es falso. ¿Sabes por qué? Porque en la época de la convertibilidad, cuando las AFJP funcionaban sin tanta intromisión del Estado, que tenía intromisión, ¿sabes qué? Los salarios eran el equivalente de 1.800.000 pesos de hoy, $1.800. Pero ¿sabes qué? Como tu gobierno los destrozó y los llevó a $330, por eso estamos tan miserables. Es lógico que defienda las AFJP, trabajó mucho tiempo ahí. Cuando le cobraban a usted la comisión, él cobraba de ahí. Y vos agarraste y se las afanaste a los argentinos de bien para que tengan las jubilaciones 63 miserables de mil $90 millones de de ahora. dólares vale hoy Sí, el $90 fondo. gana un jubilado. Bien 60. miserable lo hiciste.
Comparalo contra lo que sería la otra. Y le planteaste al FMI un recorte de 15 puntos del PBI que en tu plataforma de campaña habla, y invito a la gente a que entre a Google y revise la plataforma de campaña del señor. Habla de fuerte ajuste del sistema de jubilaciones y pensiones. No hablo 83.000 pesos menos en enero van a cobrar los hablo de jubilados. ajustar el sistema previsional. De Está hecho, en el segundo digo capítulo. de poner en orden el sistema Te invito previsional a leerlo, sin está en el vulnerar segundo derechos. capítulo. Si vos no sabés leer, no es mi culpa. Te invito Pero a ¿sabés leerlo, qué? está en el Además segundo quiero hablar... capítulo. No. De no saber leer lo que estaba diciendo Massa, ¿no? Y le estaba diciendo en cara a Milei es que está en tu plataforma. Hay que fijarse en su plataforma de Milei. Te cuento que yo ni siquiera me fijé para tener un poco más claro esto, pero es importante que hay que entrar ¿qué propuestas puso Milei en su plataforma? Entonces, con muchas cosas que dijo Milei en el debate, y antes del debate también, después de las elecciones generales, empezó a desandar todo lo andado anteriormente, todo lo que dijo, empezó a regresar para atrás, porque la verdad que esos planteamientos que gritaba Milei jugaron en contra, obviamente, para el que se da cuenta que me parece que estamos en presencia ante un loco que prácticamente desmedidamente lo va a ir fundiendo a la Argentina. Entonces fueron desandando, mintiendo. Imagínate con que a Burris le trató de montonera, de tirabombas, perdió la escena, al otro día le estaba dando abracitos. Entonces quiere decir que hay que fijarse en su plataforma, lo que le dijo Massa. Sí, bueno, y esa partecita de la plataforma que decía Massa, digamos, dice, en cuanto a la segunda generación, se propone una reforma previsional para recortar el gasto del Estado en jubilaciones y pensiones de los ítems que más empujan al déficit fiscal, alentando un sistema de capitalización privado junto a un programa de retiros voluntarios que empleados públicos y achicamiento del Estado, ¿no? Por otro lado, se propone reducir el número de ministerios a 8. En esta etapa comenzarán a eliminarse de forma progresiva los planes sociales a medida que, bueno, y así sigue, ¿no?, la parte en donde lo que plantea es el achicamiento directamente y el recorte al gasto de jubilaciones. A eso se refiere en Massa cuando habla sobre la propuesta de Javier Milei directamente en su plataforma política, ¿no? Y se contradice constantemente. De acuerdo al lugar en donde vaya, se contradice Javier Milei. Y acá dice que es falso, que no sabe leer, pero todos y todas entendemos de alguna forma cuáles son las propuestas que tienen de acuerdo a los intereses que están detrás de Javier, ¿no? Justamente por eso lo terminaron escondiendo. En los últimos tiempos Javier Milei no apareció en ningún lado. Solamente salieron sus operadores nomás y no se vio en ningún lado más que algún Twitter que otra cosa. Y sale, apenas abre la boca y se va quemando solo también esa parte. Me parece que hay que hacer mucho análisis de lo que está proponiendo Javier Milei. Con respecto al achicamiento del Estado, es tenerle miedo. Sinceramente es tenerle miedo. ¿Por qué? Por ejemplo, plantea que a los jubilados, así como lo hizo Burris en el gobierno de la Alianza por allá por 2001, le disminuyeron su haber al 13% de su haber. Y bueno, lo mismo pasó con en el gobierno de Mauricio Macri. Lo dejaron muy lejos en los medicamentos, los sacaron en el gobierno de Macri. Hay que tener en cuenta. Y en ese camino va Milei. Si bien ahora se retracta en algunas cosas, pero sigue mintiendo. Sí, y retractarse no es algo que sea viable o que sea algo que... Lo único que hace cuando se retracta es esto, ¿no? De que sus palabras no tengan legitimidad, porque si tu plataforma política dice una cosa y vos tratás de falso cuando Massa de alguna forma lo que hace es decir lo que está diciendo la plataforma política y él le dice que es falso, que es mentiroso, entonces, o sea,
Se está mintiendo solo y está mintiendo al pueblo con dos cosas al mismo momento. O sea, dice una cosa en su plataforma y está diciendo otra cosa ahora él. Obviamente, si él hubiese sido el ganador de las generales, o sea, hubiese salido en el primer lugar para entrar al balotaje, él no iba a andar lo andado. O sea que iba a profundizar su proyecto, como dice. Y eso lo va a hacer si es que llega a ser gobierno. Eso tengámoslo claro. Ahora solamente empieza a recular en chancletas para ver si puede tomar otro impulso en esta última parte del balotaje. Bueno, pasamos si querés a el segundo video sobre relaciones de Argentina con el mundo, ¿no? Vamos. Dijiste que Margaret Thatcher era tu ídola y que las Malvinas tenían el derecho a autodeterminación de los Kelpers. Le invito a la gente a que lo busque en Google, porque me parece que vino a desmentirse de lo que dijo durante toda la campaña. Por eso la gente te tiene miedo. Y ¿sabes una cosa? Tenés que decir claramente, ¿Thatcher es tu ídola? ¿Los Kelpers tienen derecho a la autodeterminación? ¿Sí o no? De vuelta, yo no contesto por sí o por no lo que vos plantees. Yo lo que señalo es que en la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. Digamos, la señora Thatcher fue, así como lo fue Reagan, como lo fue Churchill, y como otros, o como De Gaulle, o como otras personas que a lo largo de la historia han tenido un rol significativo. Digamos, lo que pasa es que yo entiendo, Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del muro del Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda. Entonces ese es tu problema. Primero, Thatcher es una enemiga de la Argentina, ayer, hoy y siempre. Y nuestros héroes son absolutamente innegociables por más que para vos sea una figura Thatcher. Para mí no lo es. Para mí es una enemiga de la Argentina. Defiendo la soberanía de Malvinas. Y creo además que sería importante que digas si los Kelpers tienen derecho a la autodeterminación o no, porque dijiste que lo tenían. Mirá, te voy a contar algo para que se entienda la falacia en la que estás cayendo, Sergio. Con ese criterio, digamos, como cuando Alemania en el 74 le hizo 4 goles a Argentina, Cruyff la rompió y hizo un desastre, vos tendrías que considerar que Cruyff es un pésimo jugador. O con los goles que nos hizo Mbappé en la final, tendrías que despreciarlo porque nos hizo los goles. No, digamos, una cosa no tiene que ver con la otra. Nos tocó una guerra y esa guerra la perdimos, ¿sí? Y tenemos que hacer todos los esfuerzos para recuperar las islas por la vía diplomática. Así es que, digamos es podemos elevar la calidad del debate, porque eso es muy pobre lo que estás haciendo. Es muy importante que los argentinos sepan si vas a defender o no Malvinas, porque a lo mejor pero claro el 10 que de voy a diciembre defender sos Malvinas. presidente. Pero claro que voy a defender y la verdad Malvinas. es que hayas defendido a Thatcher lo dije al inicio, es una ofensa dije al a inicio. todos Por los favor, héroes les de pedimos que Malvinas no se y a todos interrumpan. los caídos en Malvinas. Les Pero pedimos además, Qué manera de contradecirse, ¿no? Prácticamente, porque él proponía que los Kelpers tienen su derecho a autodeterminación, decía, y sabiendo que en el archipiélago, o sea, en las Islas Malvinas, si bien hay una cantidad de habitantes, pero más son los militares que están en esas islas, obviamente con un poder militar incalculable para controlar al sur del continente, al sur de nuestro continente latinoamericano. Hay que tener en cuenta, tienen la fortaleza militar más grande en las Islas Malvinas, y él decía, o sea que Milei admira a Thatcher, es su ídola, ya sabemos. Entonces, ¿de qué lado estás? O sea que ahora se desdice, ¿no? O sea que prácticamente, no, en realidad a Thatcher le sigue admirando, él dice es su ídola, ya que quedó como... ¿Cómo vamos a pensar eso cuando Thatcher envió fuerzas armadas que hundieron al general Belgrano? No olvidemos, ha devastado a los militares argentinos. Pero también él habla de una guerra. Esa guerra fue casi pactado entre el mismo país que vino a someter a la Argentina y los cipayos del imperio capitalista, que eran los mismos militares que llevaron a la guerra. La guerra fue engañoso, pero o sea, sabían a toda luz, sabían que la guerra nunca iba a ganar Argentina a Gran Bretaña. Lo hicieron igual, como casi en acuerdo con los mismos ingleses, todo para justificar primero
querer quedarse en el poder como fuerzas militares, como los dictadores en las dictaduras militares, ¿no? Estaba Galtieri. Pensaba él con eso levantar el sentimiento argentino. De hecho lo hizo los primeros días. Creo que la mitad de la población argentina salió a aplaudirle a las calles, pero sin darse cuenta que estaba siendo engañoso, casi en acuerdo con los mismos enemigos. Entonces, ahora Táchira es el ídolo de Milei. La verdad es que a todas luces está contradecido. Totalmente. Y bueno, queda en evidencia, ¿no? Queda en evidencia muchas cosas. Por un lado, creo que Sergio Massa lo decía, no interponer o poner o imponer lo ideológico, lo personal, digamos, hacia lo que la gran mayoría de los intereses del pueblo argentino o la historia de la Argentina, digamos, requiere, ¿no? Como soberanía. Y no poner lo personal con lo que son los intereses del pueblo. Y eso quedó en evidencia de alguna forma, y también lo que evidencia esta parte también sobre relaciones con el mundo es, o sea, de alguna forma hacer una comparación, ¿no? En términos futbolísticos, una aberración como lo que pasó en las Malvinas también supone una deshumanización, digamos, de lo que pretende Javier Milei a la hora de pensar las políticas, ya sean internacionales o nacionales, ¿no? También. Sí, prácticamente es que se siente acorralado, no sabe por qué lado va a salir, entonces sale con las chicanas, sale con que el debate es muy pobre. Pasa que no tenía opción de salida, eso lo manda a hacer eso. Eso también es una evidencia, digamos. En todo el debate de ayer, en las 2 horas de debate, lo que decía era acusar a Massa de falso, ¿no? Es una falsedad. Eso, en términos psicológicos, es proyectar de alguna forma, ¿no? Vos siempre queriendo instalar que lo que dice el otro es falso, y si indagás un poquitito en los comentarios y en las cosas que en su discurso mismo, vas a encontrar siempre el pelo al huevo en todo lo que dice, ¿no? Claro, por ejemplo, hay un momento en que dice en el debate: Sergio, no tienes ninguna propuesta, no dijiste nada. Era al revés. Milei, por ejemplo, más era criticar a la casta, más era criticar al gobierno, a los gobiernos anteriores, y sin embargo nunca tiró una propuesta más o menos convincente, ¿no? Y entonces, sin embargo, él decía que no tiraba propuestas Sergio Massa. Tenemos más videos, ¿no? Sí. Vamos a ver más videos para seguir analizando. Pasión, Javier Milei, para ustedes la pregunta. Javier Milei, ¿por qué quiere ser presidente de la Nación? Argentinos, nos encontramos frente a la elección más importante de los últimos 100 años y muy especialmente en estos 40 años de la nueva democracia que tenemos. Es el momento de preguntarnos si queremos seguir transitando este sendero decadente que hace que cada día seamos más miserables, que tengamos cada vez más pobres, que tengamos más indigentes, donde los chicos se tienen que ir del país para buscar un futuro, digamos, un país condenado a la miseria. Por eso te pido que al momento de evaluar tu voto, te preguntes si preferís la inflación sobre la estabilidad, si preferís esta decadencia en producción y empleo o preferís el crecimiento económico, si querés seguir sosteniendo a esta casta política chorra, corrupta, parasitaria e inútil, que lo único que hace es destruir, digamos, nuestra generación de riqueza y hundirnos cada vez más. En el fondo también te estoy preguntando si vos querés elegir entre el populismo que nos hunde y la república. Lo que sí te pido es que cuando vayas a votar lo hagas sin miedo, porque el miedo paraliza, y si te paralizás
beneficiás al status quo, a ese status quo que nos empobrece. Por ende, nosotros venimos a ofrecerte el modelo de la libertad, un modelo que donde se aplica, los países son 8 veces más ricos que los reprimidos, hay 25 veces menos de pobre estándar, 50 veces menos en formato extremo, los pobres están muchísimo mejor que el 90% del país reprimido, la gente vive un 20% más. Por lo tanto, quiero que tengas una luz de esperanza. Existe una Argentina mejor, pero esa Argentina mejor solamente es posible si esa Argentina es liberal. Muchas gracias. Y así terminamos el debate presidencial 2023, segunda vuelta. Bien, ahí pasaba la última intervención. Dejamos algunos temas por fuera, ¿no? Más que nada de trabajo, salud también, seguridad, que son temas interesantes también para analizar. Obviamente, entendiendo la trascendencia, elegimos algunas cuestiones nada más como para poder analizar, porque también tenemos un tiempo acotado, ¿no? Pero lo vamos a ir desglosando, digamos, durante la semana. Y entrando un poquitito en el discurso de esta última parte, creo yo que hay una cuestión ahí que cuando terminaba su intervención y cuando terminaba todo el debate, por un lado, la gente que estaba en el público, y los allegados a Massa gritaban Massa presidente, y del otro lado gritaba la casta tiene miedo, ¿no? La casta tiene miedo, y ahí se refleja de alguna forma el discurso que estaba teniendo en ese momento. Él hablaba sobre no tener miedo porque el miedo reprime y todas esas cuestiones, pero otra vez se contradice en ese sentido, porque cuando habla de eso, del miedo, digamos, lo que hizo en toda su campaña es que iba a terminar con el kirchnerismo de alguna forma, ¿no? Por lo menos de las generales en adelante se apropió del discurso de Patricia Bullrich y volvió a profundizar sobre la idea de terminar con el kirchnerismo, ¿no? Y entendiendo que el kirchnerismo, o por lo menos el peronismo, históricamente es uno de las identidades políticas más grandes que tiene la Argentina, y si vos planteás que vas a exterminar todo un sector de la Argentina que también trabaja y produce y genera soberanía en un país, no estás queriendo que la gente no deje de tener miedo, sino que lo estás reproduciendo y lo estás profundizando. Claro, con todo lo que habla, o con todo lo que habla Milei, habla tanto que no dice nada, prácticamente. O sea, está repitiendo constantemente que la casta, que ya dijimos, nosotros también si quieren nos vamos a seguir repitiendo, porque la casta lo tiene ahora él. La casta son esos políticos que a la Argentina lo llevaron al desfalco durante el gobierno de la Alianza y durante el gobierno de Mauricio Macri de 2015 a 2019. Seamos claros. Ellos son los que llevaron al desfalco a la Argentina. Entonces las castas los tiene ahora él de su lado. Sin embargo, sigue hablando de la casta. O sea, ahora, si la casta tiene miedo, según dicen ellos, es que ellos tienen miedo, porque la verdad que cada vez se va aclarando las cosas mientras quiere oscurecer el tipo, ¿no? Así que... pero me quedo con lo que dije. Habla tanto que no dice nada con respecto a lo que cómo las propuestas que necesitamos como gobierno, pero no va a tener propuestas nunca para nosotros, porque siempre los habla a los poderosos económicamente, políticamente. Bueno, pasamos ahora a la última parte del debate, ¿no? Que la última parte del debate era sobre por qué querés ser presidente, ¿no? Y recién lo escuchamos a Milei sobre el tema, y ahora vamos a escuchar a Sergio Massa sobre el tema, ¿no? Perfecto, vamos. Hemos anticipado, a partir de ahora cada candidato tendrá 2 minutos para concluir su participación en este debate presidencial. En esta oportunidad les hacemos una pregunta. Así es, y la pregunta, señor candidato Sergio Massa, es ¿por qué quiere ser presidente?
Quiero ser presidente porque mis abuelos y mis viejos llegaron acá escapando de una guerra. Y este país les dio todo. Y me enseñaron a amarlo. Y sobre todas las cosas a valorarlo. Quiero ser presidente para que esas mujeres, esos abuelos que sienten muchas veces que el Estado los abandona o que no son parte de la sociedad, se sientan parte integrante. Quiero ser presidente porque creo que la Argentina tiene que enterrar definitivamente la grieta y ir a un acuerdo de 10 políticas de Estado, que tiene que tener diálogo y consensos que le den previsibilidad de largo plazo. Quiero ser presidente para que el norte argentino recupere esas asimetrías que tantas veces lo hacen sentir alejado de nuestra realidad argentina. Quiero ser presidente para que toda la riqueza de nuestra Patagonia se transforme en riqueza que le vendemos al mundo. Quiero ser presidente además entendiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencidos, sino simplemente como vehículo para no elegir un camino que es violencia, que es odio, que es daño. Y decirles a todos ellos que voy a trabajar desde el 10 de diciembre para que sientan que no es que tiraron su voto, sino que confiaron en alguien y construir confianza. Quiero ser presidente para que nuestros trabajadores recuperen ingreso, para que nuestras pymes ganen mercado en el mundo. Quiero ser presidente para que nuestros pibes sigan yendo a la universidad pública, pero sobre todas las cosas, para que nuestras mamás y nuestras mujeres puedan entrar al mercado de trabajo sin miedo y sin discriminación. Quiero ser presidente porque tengo hijos a los que les quiero dejar un país mucho mejor que el que por ahí me tocó vivir a mí. Y quiero ser presidente para superar esta crisis que nos ha tocado vivir a los argentinos, entendiendo que viene el momento del crecimiento. Concluye ahora con su... Bien, me parece más claro que eso no podía ser, ¿no? Justamente planteando para qué quiere ser presidente de los argentinos. Sí, bueno, y a diferencia, ¿no?, de Javier Milei, también la última parte de su intervención, Massa no le habla a un sector nada más, ¿no? No le habla a los convencidos, sino que le habla a todos y todas los habitantes de la Argentina, ¿no? También no piensa solamente en... Y esto como que en la narrativa, en el relato que generó Massa sobre su campaña, digamos, es totalmente coherente, digamos, a la idea de la unidad nacional que él plantea, ¿no? Plantea la unidad nacional con los propios y con los que no están dentro de Unión por la Patria. Y en el discurso dejan claro eso, ¿no? De alguna forma. Me parece interesante en la parte que dice, ¿no? Dice que los que me votan, pero no totalmente convencidos por mi persona, porque no están de acuerdo con mi personalidad, con mi perfil político ni nada de eso, pero entienden que las elecciones son entre democracia y antidemocracia, digamos, soberanía y cipallismo, digamos, entienden el contexto histórico en el que se está viviendo como habitantes del pueblo argentino, entonces como que atrae a esas personas y les dice, bueno, espero que de alguna forma en mis 4 años, si llego a ser presidente, puedan estar felices de haberme elegido, ¿no? Como que... Perfecto. O sea, mucha gente a nuestro alrededor, en particular a mi alrededor, todos los jóvenes y todos los que votan para presidente en Argentina, he visto en los últimos tiempos decir de la misma forma. O sea que no me convence Sergio, pero es el único que podemos votar por ahora. O sea, Sergio en este momento por ahí no es alguien que te inspira mucho futuro, ponele. Pero si miras para el otro lado estás viendo un abismo. Por eso veo que mucha gente, a los que conozco y estamos caminando y hablando estos días, es que van a votar a Sergio Massa justamente por esa razón. Ahora, si bien no van a votar convencidos con Sergio Massa, pero van a votar por Massa, ¿quién dice que de acá a otros años esa gente misma va a salir a hacer campaña de acuerdo a cómo va a gobernar Sergio Massa?
primero va a demostrar que con su gobierno, cómo lo hace, si se lo merece volver a trabajar o a esperanzarse con él, o en cambio defrauda. A partir de ahí seguramente van a haber otros candidatos para las próximas elecciones de acá a 4 años, ¿no? Y veremos cómo caminamos. Pero en este caso, la mayoría de las personas están votando a Sergio Massa justamente como única opción. Bien, ese es el cierre que ha hecho Dani, ¿no? Como para terminar de esta parte del análisis sobre el debate de candidatos, entendiendo que es un momento histórico para los argentinos y argentinas, y también para la gente que del exterior, ¿no? que siguió el debate y sigue el contexto político y social argentino, ¿no? Son las 10 de la mañana ya, vamos a ir terminando el programa Hablamos desde el Pueblo Adentro por Radio Integración Boliviana. Obviamente esperamos y le reiteramos que pueden comunicarse con nosotros por la línea de WhatsApp 221-309-0631. Así es, nos despedimos con nuestro programa hasta mañana, Hablamos desde el Pueblo Adentro. Nos despedimos de toda nuestra audiencia. Y también de los compañeros, nos despedimos hasta mañana, Charlie, y los compañeros de los controles. Bien, sí, justamente a Roger y a Luis que nos hacen estar acá transmitiendo, ¿no? Para toda la audiencia.